Juan Bautista Alberdi. Sistema económico y rentístico de la Confederación Argentina según su Constitución de 1853. Tercera parte, disposiciones de la Constitución que se refieren al fenómeno de los consumos públicos, o sea de la formación, administración y empleo del Tesoro Nacional. Capítulo tercero, de los consumos o gastos públicos. Recursos que la Constitución señala para sufragarlos. Artículo 6, posibilidad de la renta de aduana para la Confederación. De cómo alrededor de este impuesto gira toda la política argentina desde el principio de la Revolución hasta hoy. Al presente nos limitaremos a estudiar la posibilidad de obtener renta pública abundante de la contribución indirecta, enunciada por el artículo 4 de la Constitución argentina bajo el nombre de derechos de importación y de exportación de las aduanas. El producto de la contribución de aduana depende del valor de las importaciones y exportaciones. Sin estadística de estas operaciones en la presente situación de la Confederación, busquemos la luz en datos anteriores. Entre 1850 y 1851, se calculaba el valor anual de la exportación en 10 millones de pesos fuertes, término medio, y 10.500.000 el de la importación. Entonces, como se sabe, las provincias de la actual Confederación hacían por la aduana de Buenos Aires, puerto único de la República en esa fecha, su comercio de importación y exportación marítimas. Las solas provincias litorales contribuían a ese tráfico en la proporción siguiente: entre 1850 y 1851, Santa Fe despachaba 601 buques de cabotaje, con 16.129 toneladas de carga, Entre Ríos 145 buques, con 21.603 toneladas, y Corrientes mandaba 13.931 toneladas en 312 buques. Eso era en un solo año, y por solo 3 de las 13 provincias hoy confederadas. La renta nacional argentina, que se produjo y recaudó en la provincia de Buenos Aires en los 4 años desde 1822 hasta 1825, fue de 11.200.000 pesos fuertes. La del solo año de 1825 fue de 3 millones y pico. De esas entradas las 3/4 partes provenían de derechos de aduana, como aparece de los datos siguientes: la aduana de Buenos Aires, entonces de toda la República, sino en la inversión de su renta, al menos en cuanto a su propiedad, produjo en 1822, 1.900.000 pesos fuertes, en 1823, 1.600.000 pesos, en 1824, 2 millones de pesos y en 1825, 2.200.000 pesos. Se ha observado que en solo 12 años ha duplicado el comercio de exportación de la República Argentina, lo cual autoriza a calcular el valor de la renta de aduana en 1850 en el doble del valor medio que arrojan los datos que dejo citados, es decir, en 4 millones de pesos fuertes por lo menos. Busquemos la proporción que cabe a las provincias confederadas en esa renta y en el tráfico de su origen. El valor del comercio de importación y exportación de un país se regla y determina por la extensión de su producción y consumo, lo cual a su vez depende del número y hábitos de la población y de las ventajas geográficas del suelo para el expendio de los productos. Se calcula en 1.200.000 habitantes la población actual de la Confederación Argentina, sin comprender a Buenos Aires, cuya población, según recientes cálculos oficiales, contiene 250.000 habitantes. Admitiendo esta cifra, resulta que la Confederación tiene más del triple de la población de Buenos Aires. Esta observación es capital, porque conduce a descubrir la proporción de los consumos. Sin la menor duda, la población de la ciudad de Buenos Aires es comparativamente la más consumidora de las poblaciones de la República, sin que pueda decirse otro tanto de los habitantes de su campaña, cuyos hábitos y maneras de vivir, pintados por Azara hace 50 años y mantenidos con corta diferencia hasta el día, los hace menos propios quizás que los campesinos del interior de las provincias para estimular la industria por sus gastos. Pero la ciudad de Buenos Aires no tiene más que 91.000 habitantes, según su último censo oficial. Buenos Aires debe sus necesidades de lujo y de cultura relativos a la ventaja exclusiva antes de ahora de su situación geográfica, que le permitió aumentar su población con extranjeros, cuyos hábitos de vida elegante y cómoda imitó su población propia. Al favor de esa situación pudo dar fácil salida a los productos de su suelo cercano del único puerto, que el régimen colonial español había dejado en ejercicio para el comercio transatlántico del Río de la Plata, permitido solo a España y negado al extranjero no peninsular, y que la República conservó contra sus intereses generales, mientras tuvo encomendado el ejercicio de su política exterior,
de que forma parte el comercio con el extranjero, a la única provincia porteña que quiso conservar esa ventaja, comprendiendo tan mal sus intereses locales en ello, como los había comprendido la España, vencida en América por sus propios desaciertos. Por 40 años Buenos Aires tuvo prohibido el comercio directo de las provincias con la Europa. Ellas lo han proclamado últimamente abriendo sus puertos fluviales a todas las banderas, y para hacer efectivo ese comercio directo, han hecho obligatoria, en cierto modo, la libre frecuencia de sus puertos, o lo que es igual, la libre navegación de los ríos acordada precisamente en el interés de establecer el comercio directo. La ventaja de comerciar directamente con el extranjero, que antes poseyó Buenos Aires exclusivamente, está, pues, hoy en manos de muchas provincias de la Confederación, de resultas del cambio operado en la geografía política argentina, por la proclamación de la libertad de los ríos para la navegación de todas las banderas. Ese cambio ha dado a la República tantas provincias porteñas como las tiene litorales. La República estaba dotada por su geografía física de numerosos puertos capaces de servir al comercio exterior, pero de todos ellos solo el de Buenos Aires estaba habilitado para este comercio por la antigua geografía política colonial, establecida precisamente con fines de exclusión y monopolio contra el comercio europeo no peninsular. Esa revolución de libertad comercial y marítima, encabezada victoriosamente por el general Urquiza en 1852, ha dado al suelo argentino tantos puertos accesibles directamente al comercio extranjero, como los tenía por su geografía natural. La provincia de Entre Ríos, actual capital de la Confederación, recibe al extranjero por sus 3 puertos habilitados en el río Paraná, que son las ciudades del Paraná, Victoria y Gualeguay. En el río Uruguay tiene 4 puertos, que son Gualeguaychú, Concepción, Concordia y Federación, ciudades todas. La provincia de Santa Fe tiene habilitados sus puertos del Rosario y de la ciudad de su mismo nombre. La provincia de Corrientes tiene 3 puertos accesibles hoy al extranjero, el de la capital de su nombre, los de Bella Vista y Goya. Muchas otras provincias de la Confederación, más vecinas de estas que del antiguo puerto español, están situadas en las márgenes de los ríos Bermejo, Pilcomayo y Salado, afluentes indirectos del Paraná y conexos con el Amazonas, lo cual basta para notar que su navegación es de capacidad tan extensa como la América del Sur. El almirantazgo inglés ha publicado recientemente una serie de cartas que contienen los reconocimientos del Paraná y del Uruguay, hechos por el capitán Sullivan en 1846, las cuales facilitan la navegación de esos ríos en una extensión inmensa. Las operaciones navales de los ingleses en ese año dieron a conocer la capacidad de esos ríos para ser navegados por vapores de considerable carga y calado. Un vapor de guerra inglés, el Alecto, de fuerza de 200 caballos y de 800 toneladas, ha viajado en 39 días de Montevideo a Corrientes, la distancia redonda de 650 leguas. El nuevo principio, que ha entregado los puertos argentinos situados en esas aguas al comercio extranjero de todas las naciones, forma uno de los fundamentos del derecho constitucional de la Confederación. La navegación de los ríos interiores de la Confederación es libre para todas las banderas con sujeción únicamente a los reglamentos que dicte la autoridad nacional, ha dicho el artículo 26 de su Constitución. Como este principio introducía un cambio que debía provocar la resistencia del interés que monopolizó la comunicación directa con el extranjero, la Constitución cuidó de prepararle garantías, disponiendo lo siguiente por su artículo 27. El gobierno federal está obligado a afianzar sus relaciones de paz y comercio con las potencias extranjeras, por medio de tratados que estén en conformidad con los principios del derecho público establecidos en la Constitución. 40 años de ensayos infructuosos para establecer los fundamentos de un orden liberal para toda la nación, aconsejaron ese expediente, de que usó el gobierno del general Urquiza, firmando con la Francia y la Inglaterra, el 10 de julio, y con los Estados Unidos, el 26 de julio de 1853, 3 tratados perpetuos de un mismo tenor, que consagran la estabilidad irrevocable del nuevo régimen de geografía política argentina, fundado en la libre navegación de los ríos, estipulada y garantida en esos pactos precisamente a ese propósito. Asegurando de ese modo su libre navegación interior, la Confederación ha tenido por objeto abrir y utilizar todos los puertos, de que estaba dotado su suelo por la obra de la naturaleza, para el comercio directo con las naciones extranjeras. Lejos de ser injusto este propósito, había iniquidad en la pretensión de conservar el sistema opuesto, creado por el despotismo económico de la España, y mantenido por Buenos Aires,
que no quería permitir el comercio directo de las provincias con las naciones extranjeras. La Confederación tomó por ese sistema la condición que tienen todas las naciones. Chile, por ejemplo, poseedor de los puertos de Valparaíso, Caldera, Coquimbo, Valdivia, Talcahuano, Chiloé, etc., los tiene habilitados todos al comercio extranjero. No daría risa la pretensión del puerto de Valparaíso a ser el único de Chile que viera flamear banderas extranjeras. Francia, Inglaterra, Estados Unidos reciben al extranjero por todos sus puertos, y la República Argentina, teniendo por la naturaleza puertos numerosos, había de comunicar solo por el de Buenos Aires, situado en el Río de la Plata. Notadlo, no es en el mar. Oponía, sin embargo, ese puerto fluvial la diferencia admitida por el derecho de gentes entre la navegación marítima y la fluvial, para excluir a la Europa de los puertos argentinos fluviales que no fueren el suyo, pero reconociendo la Confederación que en ese sofisma el derecho de gente servía para encubrir su monopolio heredado al despotismo colonial, entregó sus ríos al derecho excepcional, que gobierna las aguas del Rin y del Elba en Alemania, a cuyos ríos se asemejan menos el Paraná y Uruguay que al Mediterráneo y al Adriático. Pero este cambio, que solo parece afectar a los pueblos argentinos en su interés recíproco, afecta doblemente a los gobiernos, y este punto de la cuestión nos vuelve de lleno a la materia de finanzas o rentas. El cambio de navegación, a más de ser un cambio económico, es una revolución rentística, es una innovación que restituye a la nación argentina su renta y su tesoro nacional, como quien dice el ejercicio directo de su soberanía en materia de hacienda. Hemos visto que los 4 millones de renta nacional que se causaba y recogía en 1851 en la aduana argentina de Buenos Aires, y que formaba 2/3 partes de la renta pública perteneciente a toda la República, quedaban totalmente en las arcas provinciales de Buenos Aires para servicio de su provincia, sea que tuviese o no a su cargo el servicio de la política exterior de las provincias interiores, como sucedió alternativamente. Como la Confederación comercia hoy directamente con el extranjero por todos sus puertos y recoge su renta de aduana sin el intermedio de la aduana de Buenos Aires, la parte de renta que ingresaba en esta, perteneciente a la parte que las provincias de la Confederación tenían en las importaciones y exportaciones hechas por la aduana de Buenos Aires, empieza desde ahora a ingresar en las arcas del Tesoro Nacional. La renta general de aduana percibida en Buenos Aires era de 4 millones de pesos fuertes, más o menos. 3/4 partes de esa suma serán las que vengan al cabo a manos del gobierno nacional. Hoy en 1856, ya van cerca de 2 millones a sus manos. No se ve que esto se realice desde el momento. Naturalmente no, porque no se obran instantáneamente los resultados de un cambio de sistema, pero se obran con una precisión y exactitud infalibles al cabo de cierto tiempo, cuando el principio nuevo es tan fecundo como el principio de libertad, y cuando la libertad es auxiliada por medidas de protección en favor de su pronta y completa preponderancia. Esto se escribía en 1854. Las importaciones y exportaciones de las provincias acabarán al fin por hacerse completamente por sus inmediatos puertos. Si después de abiertos al comercio libre de todas las banderas extranjeras, no se han visto frecuentados en el mismo grado que el de Buenos Aires, no se debe atribuir esto a la falta de consumos y productos en las provincias interiores, ni a la falta de capacidad de los ríos en que están esos puertos. Se hacen, sin embargo, estas objeciones, pero son simple armas que emplea el antiguo comercio indirecto para defenderse en retirada y conservar el terreno del monopolio perdido el mayor tiempo posible. Si hay 1 millón de habitantes en las provincias, que habitan más de 100 ciudades chicas y grandes, si lejos de andar desnudos como los indígenas, son gentes que viven la vida que hace la raza europea a la cual pertenecen todos los argentinos de las provincias, si se visten y se alimentan de artefactos europeos, algo dan en cambio naturalmente para obtenerlos, porque no se los han de llevar de balde. ¿Qué duda cabe entonces de que, teniendo tierras fértiles y vastísimas, y necesidades de vida civilizada que satisfacer, ese millón de argentinos debe trabajar sus tierras y hacerlas producir para vivir? Luego el simple hecho de su existencia supone la existencia de importaciones y exportaciones reales, que no se pueden poner en duda sin sostener un absurdo. Negar la navegabilidad del Paraná después del combate de Obligado, en que maniobraron 2 escuadras, una francesa y otra inglesa, contra los fuegos de una batería situada en la orilla de ese río, es simple gana de dudar de los hechos probados del modo más espléndido. La practicabilidad de la navegación fluvial y la verdad de los consumos en las provincias necesitaban de otro sistema de argumentación,
y es el que ha empleado la Confederación obligando a las mercancías extranjeras a que entren por los puertos de la República abiertos generosamente, y no por los puertos ajenos, como en los tiempos de clausura. El comercio directo obligatorio es la libertad fluvial ayudada y sostenida contra las resistencias del viejo comercio indirecto y monopolista, que disputa el terreno al nuevo sistema de libertad. La libertad se basta a sí misma, cuando está robusta y fuerte. Pero en su infancia es débil, y necesita de auxilios que la ayuden a crecer y caminar. Para las provincias argentinas, el comercio directo con Europa no es simple manantial de renta pública, es el medio natural y normal de poblarse por inmigraciones europeas, y a ese fin justamente dieron la libertad de navegación fluvial, que no es más que el medio de hacer efectivo el comercio directo. A los que se obstinan en creer que Buenos Aires es toda la República Argentina, a los que dudan que haya producción y consumo en las provincias, a los que declaran los ríos incapaces de navegarse por buques transatlánticos, es preciso probarles a costa de su bolsillo que la nación argentina es algo más que la provincia de Buenos Aires en cuanto a producción, que la producción, que se considera de Buenos Aires por el hecho de salir por su puerto, es de la Confederación, que lo que se considera internado y consumido en Buenos Aires, porque ha pasado por su puerto, es dirigido y consumido en esas provincias, que han vivido como desconocidas de la Europa, que no obstante estaba en contacto indirecto con ellas. Es preciso hacer ver, de un modo práctico, que cuando en Europa se habla de lanas, cobres, cueros, carnes de Buenos Aires, es como cuando allí dicen lienzos de Liverpool, harinas de Nueva York. El vulgo de allá no encuentra en sus gacetas avisos de buques que salgan para Manchester y Birmingham, y cree naturalmente que no está en comercio con esas ciudades. Los que en Europa no ven buques anunciados para Córdoba, para Santiago, para Entre Ríos, creen igualmente que no están en contacto de comercio con esos países, pero lo están sin saberlo. A la libertad de comercio debió Buenos Aires la renta de aduana que hoy tiene, pero no la obtuvo al día siguiente de proclamarse, sino al cabo del tiempo que fue necesario para que la población, la producción y los consumos de la riqueza se desarrollasen bajo su amparo. La libre navegación interior y el libre cambio traerán en breve la renta aduanera de la Confederación Argentina por una ley fatal, cuyo imperio está comprobado por la historia de la economía en todas las naciones. No hay necesidad de salir de la historia de América para reconocer que la libertad de comercio trae la renta de aduana en pos de sí, con una seguridad jamás desmentida por los hechos y mucho menos por la ciencia. El barón de Humboldt observa que durante los 13 años que siguieron al de 1778, en que el gobierno de España introdujo algún liberalismo en el gobierno de sus colonias, su renta en bruto, en solo México, aumentó en los 13 años en más de 102 millones de pesos fuertes. Antes de ese cambio se calculaban las exportaciones anuales de cueros del Río de la Plata a España en 50.000, término medio. Después de la reforma liberal llegaron hasta 80.000, y celebrada la paz con la Inglaterra, en solo el año 1783 la exportación de cueros para Europa fue de 1.400.000. La demanda elevó en proporción el precio de este artículo, de 2 o 3 buques que salían en otro tiempo, llegaron a salir anualmente del Plata para Europa 70 y 80 buques. La población de Buenos Aires se duplicó casi en 20 años, subiendo de 37.000 almas a 72.000 en el año primero de este siglo. En 1809, con el estado de postración de la Marina española, cesó el comercio del Río de la Plata, que se reducía en ese tiempo al de su metrópoli, y la renta de aduana faltó a los recursos del erario. Faltaron también los socorros del Virreinato del Perú, y el gobierno colonial de las provincias argentinas se encontró sin recursos para pagar el servicio civil y militar de la administración. Los pantanos de las calles de Buenos Aires se cegaban con el trigo inservible por falta de extracción. Un par de botas o botines de hombre costaba 20 pesos fuertes. No había más buques a las puertas del país que los buques ingleses, que descargaban sin aduana, es decir, por contrabando, perdiendo el Estado los derechos o rentas de que tanto necesitaba. Los hacendados de las campañas de Buenos Aires y Montevideo solicitaron del virrey la libertad de comercio con Inglaterra, para extraer sus frutos, que perecían estancados, y aunque los comerciantes de Buenos Aires resistieron enérgicamente esa libertad, calificándola de calamitosa, el virrey otorgó la libertad de comercio como medida fiscal o rentística. En efecto, la libertad produjo rentas públicas, que, más que la victoria obtenida poco antes contra las armas inglesas, dieron al puerto argentino la conciencia de sus medios para sacudir el poder español y hacer vida de nación independiente.
El principio que desde entonces reportó el país, dejando en Buenos Aires la mayor parte de sus resultados benéficos por espacio de 40 años, es el que ha reportado toda la Confederación en el cambio obtenido en 1852 contra la tiranía de Rosas, que mantuvo la clausura colonial de los ríos, precisamente porque le daba rentas desproporcionadas para oprimir y dilapidar la provincia de su inmediato mando de 20 años, y más o menos toda la Confederación. Esa clausura reducía a todas las provincias de la Confederación a comerciar con el extranjero por el solo puerto de Buenos Aires. En ese puerto único se percibía toda la contribución indirecta de aduana exterior, que pagaban los habitantes de las provincias en su doble carácter de productores y consumidores. Como la provincia de Buenos Aires estaba separada de las demás para el gobierno nacional interior, que se mantenía acéfalo por sistema, el gobierno de su jurisdicción local, que consideraba el puerto único del país como propiedad de su localidad por el hecho material de estar situado allí, dejaba en las arcas de su sola provincia todo el producto de la contribución, que pagaban las otras 13 provincias a la par de la suya. Y como en esa aduana común y en el comercio que por ella se hacía, solo legislaba la legislatura provincial de la situación del puerto, las 13 provincias independientes de la legislatura local de Buenos Aires no tenían la menor injerencia en la regulación del comercio interior, ni en la sanción de la tarifa de los derechos, que pagaban, no obstante, sin poder replicar, como colonos. ¿Qué hacían entonces las provincias para reemplazar su parte de renta de aduana, de que necesitaban para pagar el servicio de sus gobiernos locales? Establecieron aduanas interiores en cada frontera de provincia, y la nación presentaba el cuadro de 14 tarifas interiores en guerra civil, más desoladora que su guerra civil a lanza y bayoneta. Por este sistema cada provincia pagaba tantas aduanas como era la distancia en que estaba del único puerto exterior. Su producción resultaba recargada en la misma proporción, y la falta de vías de comunicaciones terrestres, que no había quien construyese, pues no había gobierno interior nacional, y la prohibición de hacer el tráfico por agua, de que estaban excluidas las banderas extranjeras, sepultaba a las provincias hoy confederadas en un atraso tal, que hubiera concluido por volverlas salvajes, a no ser la condición excelente de la población que las habita y la fertilidad inexplicable de su suelo. El gobierno de Buenos Aires justificaba la retención en sus arcas locales de toda la renta de aduana marítima de la República, diciendo que para eso hacía sin gravamen a la Confederación el servicio de su política exterior, en tiempo de paz y de guerra. Hemos visto que la renta argentina de aduana, cobrada en Buenos Aires, formaba 2/3 partes de la renta total del país. Según los presupuestos del gobierno provincial de Buenos Aires, el menor de sus gastos era el que hacía en sostener las relaciones exteriores de la Confederación. He aquí su presupuesto de gastos en 1847, tomado de sus propios documentos: gobierno 2.750.195 de pesos, relaciones exteriores 2.162.760 de pesos, guerra 27.660.886 de pesos, finanzas 26.098.645 de pesos. 2 millones de papel moneda, en 1847, hacían 100.000 pesos plata más o menos. Es constante que en esa época la aduana procuraba al gobierno local de Buenos Aires una entrada de más de 3 millones de duros, pagados por la totalidad del pueblo argentino, se entiende, de cuya población forma la de Buenos Aires una parte más próxima de 1/5 que de 1/3. Así el gobierno local de Buenos Aires cobraba a la Confederación cerca de 2 millones de pesos fuertes por un servicio que a él le costaba 100.000, y además, le dispensaba del trabajo de ejercer su soberanía exterior, pues el gobierno de la provincia de Buenos Aires, elegido solo por ella y responsable solo ante ella, aunque costeado por la Confederación, fijaba la tarifa marítima, reglaba el comercio exterior, nombraba y recibía ministros extranjeros, declaraba la guerra, hacía tratados de paz en nombre de la Confederación, que solo intervenía en ello cuando se le daba parte después de hecho y concluido. Exactamente era ese el servicio que hacía la España a sus colonias de América Meridional hasta 1810, les recibía sus rentas por hacerlas el favor de gobernarlas. Sin que ellas se molestasen lo más mínimo en esta tarea que pagaban a su metrópoli, como el pupilo paga su tutela. Tal era el estado de cosas que prevaleció en la República Argentina hasta la caída de Rosas, gobernador de Buenos Aires y sostenedor de ese desquicio por espacio de 20 años, aunque no su postrer partidario. Rosas, como jefe de Buenos Aires, representaba dos intereses parciales, el suyo de tirano, y el de la concentración de ventajas políticas y rentísticas en el pueblo de su mando,
cuyo último interés no servía por patriotismo, sino porque entonces formaba parte del suyo propio. Sus enemigos, que le han sucedido en el gobierno de la provincia, no le han reemplazado en la tiranía, pero sí en el natural interés de retener la masa de poder y de medios que el desquicio general había dejado en manos del pueblo de su mando por espacio de 20 años. Si a esta causa se agrega el arranque de susceptibilidad que deja el largo ejercicio de todo poder metropolitano o central, algunas imprudencias y rencores de una y otra parte, la ceguedad generosa de la juventud de Buenos Aires, la rutina y la falta de examen imparcial, y, sobre todo, el sofisma doloso de los demagogos, se tendrá entonces la explicación verdadera del principio en que reposa la resistencia del gobierno actual de Buenos Aires al nuevo orden de cosas, que han proclamado las provincias de la Confederación bajo el representante más elevado y digno que hayan tenido sus intereses nacionales bien entendidos desde la Revolución Centra España. Todas las demás explicaciones que se dan de esa resistencia, son liviandades pretestadas por la pasión para encubrir la verdadera causa, que unos no ven y que otros no confiesan, de entre sus sostenedores, y si no fuese así sería preciso dudar del sentido común del pueblo de Buenos Aires, pues no se toman partidos tan serios como el de aislarse de su nación, por motivos que ni para alucinar a niños de escuela servirían. Los hombres que gobiernan a Buenos Aires resisten la incorporación de esa provincia a la nación en el interés exclusivo de explotar sus rentas y poderes, que manejan al favor de su aislamiento. Incorporar a Buenos Aires en la Confederación, es verter en el Tesoro Nacional una parte de la renta de aduana que cobra esa provincia, es entregar al presidente de la Confederación el mando del ejército que existe en esa provincia, es entregar al Congreso Nacional el poder de legislar en Buenos Aires muchos intereses esencialmente nacionales, como tarifas de navegación y comercio, que hoy ejercen los legisladores provinciales de Buenos Aires por la autoridad de una revolución de hecho. Y cómo esas rentas y poderes se hayan retenidos, administrados y aprovechados por los hombres que gobiernan la provincia aislada, entregar esas rentas y poderes al gobierno nacional, es lo mismo que destituir y privar de esas ventajas a los actuales gobernantes de Buenos Aires. Con razón, pues, se oponen a la incorporación de la provincia de su mando, pero esa razón, en vez de ser de justicia, es de negocio, y este es todo el secreto de su obstinación heroica en la resistencia. La incorporación de Buenos Aires obligaría a muchos patriotas, que hoy viven de su heroísmo de Etalás, a vivir del fruto inapetecido del trabajo oscuro. He traído esta digresión histórica en el presente libro de Finanzas o de Hacienda, porque los hechos que ella abraza forman parte de la historia y de las vicisitudes del Tesoro Nacional argentino, desde la época de su dislocación hasta la reorganización que le ha dado la Constitución Federal de 1853. Demostrar que la resistencia a este nuevo orden carece de justicia, es hacer ver que será vencida por injusta y que el nuevo sistema será permanente, porque contiene la solución única que admita el problema de la renta nacional argentina. Demostrar esto, es sacar en limpio la posibilidad de una renta de aduana de 2 millones para la Confederación, tan cierta y duradera como el derecho que tiene a percibirla. El lector recordará que era este el asunto del artículo que aquí termina.